Olá, querido amigo, qué bueno estar contigo una vez más para estudiarmos la palabra de Dios acá en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Proverbios 16, que es un lindo capítulo de Proverbios. En este capítulo, el autor presenta a Dios como el centro. Su nombre, por ejemplo, se menciona 11 veces. Y acá hay menos proverbios de contraste, donde hay comparación de una persona con otra, de una cosa con otra, como hay muy a menudo, por ejemplo, en los capítulos 10 hasta el capítulo 15 que hemos leído ayer. Y antes entonces de reflexionar en algunas lecciones importantes de este capítulo, yo quisiera invitarte para orar. ¿Vamos a orar? Padre amado, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento. Pedimos tu sabiduría para comprender las preciosas lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 16 trae algunas lecciones lindas, por ejemplo, el versículo 1 que yo quisiera recalcar. Y esto no es simplemente un sermón, estoy acá para compartir contigo las lecciones que yo he aprendido en el capítulo del día. Entonces, el versículo 1 dice, por ejemplo, del hombre es hacer planes en el corazón, pero de Jehová es poner la respuesta en la lengua. Es decir, podemos a veces hacer planes, planificar, desear algo, pero la respuesta correcta vendrá de Jesucristo, de Jehová. Y esto es tan importante que se repite este principio, por ejemplo, en el versículo 9, donde dice, el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Después se repite en el versículo 25, cuando dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y se repite después en el versículo 33 cuando dice, la decisión es de Jehová. Dios sabe el mejor camino, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos la declaración de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, será dada. Entonces, ¿por qué esto? Porque para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, para que sepamos tomar decisiones correctas, hay que pedir sabiduría de Dios. Y si hay algo que Dios promete dar a cada uno de nosotros, es sabiduría. Santiago también presenta algo interesante, una comparación en el capítulo 4, versículos 13 a 15, cuando dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Entonces, querido amigo, esta debería ser nuestra actitud a diario, siempre, antes de tomar una decisión, antes de ir para este o para aquel lugar, tomar un tiempo para orar. Muy a menudo nosotros no tomamos tiempo para orar antes de decidir, antes de hacer una elección. Hay elecciones que son más sencillas, más simples, ¿verdad? Tomar la decisión si voy a salir con traje o sin traje, si voy a desayunar o no, si voy a comer plátano, banana o manzana. Entonces son decisiones más simples que tomamos, pero hay decisiones que son complejas. ¿Qué tipo de negocios yo tengo que hacer hoy para no perder, verdad? ¿Qué tipo de camino yo voy a elegir? Entonces, hay decisiones que son complejas. Salir o no salir de vacaciones. Bautizarme o no bautizarme. Querido amigo, hay respuestas que están claras en la Biblia. Y hay otras que Dios nos dará sabiduría para que podamos decidir, ¿verdad? Cuando decidimos sin Dios, seguramente podemos tener una gran probabilidad de elegir el camino de la muerte o el camino de la derrota. Bueno, hay otras lecciones importantes en este capítulo. Por ejemplo, para que podamos tomar buenas decisiones,
Ya mencioné, vamos a buscar la sabiduría de Dios, pero para que tengamos esta sabiduría de Dios, el versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán firmados. Encomienda tu vida al Señor, entrega tu vida al Señor, busca a Dios todos los días. La verdad que la verdadera sabiduría, como dice Proverbios capítulo 1 y el versículo 7, acuérdate de lo que dice ese texto. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Entonces, querido amigo, vamos a buscar al Señor todos los días, tener nuestro lugar de oración, tener nuestro lugar para entregar nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestras dificultades en las manos del Señor. Tú tienes un lugar para orar, un lugar para conversar con el Señor y para leer su palabra tranquilamente. Encomienda a Jehová tu vida, tus obras y tus pensamientos serán firmados. Porque Él nos bendecirá, porque Él nos dará sabiduría verdadera. Bueno, otros versículos que yo quisiera mencionar para ti son, por ejemplo, el versículo 8, que es una exhortación, una amonestación para que seamos fieles y honestos. Por ejemplo, el versículo 8 dice, mejor es el poco con justicia que muchas ganancias sin derecho. Entonces, una amonestación para que seamos honestos en todo, en lo mucho y en el poco también, ¿verdad? Después encontramos acá, por ejemplo, el versículo 24, que es una amonestación para que cuidemos de nuestras palabras. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Interesante que tal vez nunca hemos sacado la vida, quitado la vida de nadie, por ejemplo, con un arma, ¿no? Pero podemos matar a una persona con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden animar, motivar, traer esperanza o destruir la gente. Entonces, cuidado con las palabras. Eso se repite, este principio, en el versículo 28, que dice que el chismoso separa a los mejores amigos. Querido amigo, si tienes que hablar de alguien, hable de esta persona para Dios. Para Dios. Si no tienes nada de bueno para hablar de una persona, no hables nada. Y si tienes algo de malo, hable para Dios. Converse con Dios sobre tu amigo, tu colega, tu jefe, tu líder, tu pastor, tu cónyuge, tus hijos. Hable de otras personas para Dios, porque solo Dios puede cambiar los corazones, puede cambiar la naturaleza que tenemos, nuestros caminos. Y entonces, si tiene que hablar de alguien para otros, hable siempre bien. Hay personas que muy a menudo suelen criticar, hablar de los puntos negativos del prójimo. No entres por este camino. El chismoso separa los mejores amigos. Entonces, ponga en tu corazón el deseo de siempre hablar bien de otras personas. Y si tienes algo para reclamar, converse con la persona mismo y con Dios. Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 18. Si tiene algo en contra de una persona, hable con esta persona. Dios te ayudará. Y yo quisiera terminar esta reflexión en este capítulo 16. Y quisiera reflexionar con el versículo 32, que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hay un montón de gente que busca ser fuerte y tiene un carácter fuerte. Tiene sabiduría para, por ejemplo, dirigir una empresa con miles de empleados. Hay gente que tiene fuerzas en sus brazos para hacer grandes tareas, levantar pesos, pero hay muchos que no tienen fuerzas para dominar su carácter. Y entonces se enojan muy fácilmente en el tráfico, se enojan muy fácilmente en su hogar, se ponen a herir, por ejemplo, su prójimo más prójimo, que es el cónyuge, los hijos, sus amigos. Querido amigo, querida amiga, vamos a pedir a Dios sabiduría, fuerzas,
para controlar nuestro temperamento, para controlar nuestras vidas, nuestro carácter. Y solo así podemos vivir bien, podemos vivir en armonía los principios del reino de los cielos, vivir ahora en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo quisiera invitarte para vivir esta experiencia. Yo quisiera invitarte para que tengas esta alegría. Dios te ayudará. Dios conducirá tu vida. Vamos a orar por esto. Yo quisiera orar ahora entonces. Padre amado, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Ahora ayúdanos a vivir estos principios que están descritos en este capítulo de Proverbios, Proverbios 16. Ayúdanos, danos tu sabiduría, la unción de tu Santo Espíritu, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Vamos juntos para ser reavivados por su palabra día tras día. Nos vemos mañana. Chao, chao.